Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia que les pondrá los pelos de punta. ¿Alguna vez han aceptado un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad? Bueno, nuestra protagonista Clara está a punto de descubrir que a veces las ofertas más tentadoras esconden los secretos más oscuros. Clara era una estudiante universitaria que buscaba un trabajo de verano. Pasaba horas navegando por anuncios en línea, buscando algo que le permitiera ahorrar un poco de dinero antes de volver a clases. La mayoría de las ofertas eran las típicas San Camarera, dependienta, nada que le llamara la atención, hasta que un día un anuncio muy peculiar captó su interés. Se titulaba ANSE busca cuidadora de casa. Salario G. Enero So. An intrigada, hizo clic. El anuncio era breve y misterioso. Una familia adinerada, los señores del bosque, necesitaba a alguien para cuidar su mansión en las afueras durante todo el verano. Ofrecían un salario increíblemente alto, mucho más de lo que Clara podría ganar en cualquier otro trabajo. Además, tendría toda la casa para ella sola. Comida, alojamiento, todo incluido. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Había solo un detalle extraño en la descripción del trabajo, además de las tareas típicas de mantenimiento, como regar las plantas y recoger el correo. El anuncio mencionaba atender las necesidades de los niños. Clara pensó que era un error. Si la familia estaba de viaje, ¿cómo iba a cuidar a los niños? Quizás se habían equivocado al copiar y pegar de otro anuncio. Sin dudarlo, envió su solicitud. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi de inmediato. La señora del bosque la citó para una entrevista por videollamada esa misma tarde. Clara se preparó, nerviosa pero emocionada. La señora del bosque apareció en la pantalla. Era una mujer elegante, de mediana edad, con una sonrisa amable, pero unos ojos que parecían esconder una profunda tristeza. La entrevista fue extraña. La señora del bosque apenas le preguntó por su experiencia o sus estudios. En cambio, le hizo preguntas muy específicas. ¿Le dan miedo los ruidos por la noche? ¿Se siente cómoda en casas grandes y antiguas? ¿Cree en lo paranormal? Clara, un poco desconcertada, respondió a todo con sinceridad, tratando de parecer la candidata ideal. Finalmente, Clara se atrevió a preguntar sobre el detalle que le rondaba la cabeza. Disculpe, señora del bosque, en el anuncio mencionaba cuidar de unos niños. ¿Estarán ellos en casa? La sonrisa de la mujer se desvaneció por un instante. Sí, los niños, dijo con un tono melancólico. Mis hijos, Leo y Sofía, no. Ellos no estarán físicamente allí, pero es muy importante que siga sus rutinas como si lo estuvieran. Clara se quedó sin palabras. ¿Rutinas para niños que no estaban? La señora del bosque pareció notar su confusión y se apresuró a explicar. Es una peculiaridad nuestra, dijo. Nos ayuda a sentir que siguen con nosotros mientras estamos fuera. Es muy simple. De verdad, te dejaremos una lista de instrucciones. Antes de que Clara pudiera hacer más preguntas, la señora del bosque le ofreció el trabajo, con un salario aún más alto del que anunciaban. La tentación fue demasiado fuerte. Clara aceptó. Una semana después, Clara llegó a la mansión del bosque. Era incluso más grande e imponente de lo que había imaginado. Un caserón antiguo, rodeado por un jardín enorme y un poco descuidado. La señora del bosque la recibió en la puerta. Le dio un recorrido rápido por la casa.
mostrándole las habitaciones principales, la cocina y su propio cuarto, que era más grande que todo su apartamento de estudiante. La casa era lujosa, pero tenía un aire frío y solitario. Los pasillos eran largos y silenciosos, y las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos de personas con miradas severas. Cuando llegaron al segundo piso, la señora del bosque se detuvo frente a dos puertas cerradas. «Estas son las habitaciones de Leo y Sofía», dijo en voz baja. «No es necesario que entres, solo asegúrate de que sus puertas permanezcan siempre cerradas». Finalmente, le entregó a Clara una hoja de papel doblada. «Aquí están las instrucciones. Por favor, síguelas al pie de la letra. Es muy importante para nosotros». Con eso, la familia del bosque se despidió y se marchó, dejando a Clara sola en la inmensa y silenciosa mansión. Clara desdobló la hoja. La lista de rutinas era más extraña de lo que había imaginado a las 8 a.m. Dar los buenos días a Leo y Sofía frente a sus puertas. 12 p.m. Anunciar que el almuerzo está listo. Dejar 2 platos de comida en la mesita del pasillo. Las 3 p.m. Leer un cuento en voz alta en el pasillo, entre sus 2 habitaciones. 8 p.m. Dar las buenas noches y apagar la luz del pasillo. Clara no pudo evitar reír. Era ridículo hablarle a puertas cerradas, dejar comida que nadie iba a comer. Claramente, los del bosque eran una familia muy excéntrica, pero le pagaban una fortuna por hacer estas tonterías, así que decidió seguirles el juego. Los primeros días fueron tranquilos. Clara disfrutaba de la casa, nadaba en la piscina y leía en la biblioteca. Cumplía con la extraña lista de tareas, sintiéndose un poco tonta cada vez que le hablaba a las puertas. «Buenos días, Leo y Sofía», decía por la mañana. «Buenas noches, que durmáis bien», susurraba por la noche. Recogía los platos de comida intactos un par de horas después de dejarlos y tiraba la comida. Pero a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. La casa, que al principio le parecía un lujo, ahora se sentía opresiva. Los silencios ya no eran pacíficos, sino pesados, cargados de algo que no podía nombrar. Empezó a oír ruidos extraños por la noche, encrujidos en el piso de arriba, susurros que parecían venir del final del pasillo y a veces el sonido débil de una risa infantil. Al principio intentó racionalizarlo. «Es una casa vieja», se decía, «las tuberías, la madera, el viento». Pero los ruidos se hicieron más frecuentes y más claros. Una noche, mientras leía en el salón, escuchó claramente el sonido de una canica rodando por el suelo del piso de arriba. El corazón le dio un vuelco. Subió las escaleras lentamente, con el pulso acelerado. No había nada. El pasillo estaba vacío y silencioso. Clara empezó a sentir que no estaba sola. La sensación de ser observada era constante, especialmente en el pasillo del segundo piso. A veces, al pasar junto a las habitaciones de los niños, le parecía oír movimientos al otro lado de la puerta. Una vez, juraría que vio la sombra de un niño pequeño pasar por debajo de la puerta de Leo en una tarde. Mientras cumplía con la ridícula tarea de leer un cuento en el pasillo, eligió uno de su propia infancia, en donde viven los monstruos. Mientras leía en voz alta, tratando de ignorar lo absurdo de la situación, escuchó un golpecito suave. Provenía de la puerta de Sofía. Clara se detuvo, con el corazón en la garganta
esperó en silencio. Otro golpecito, esta vez un poco más fuerte. Y luego, una vocecita de niña, apenas un susurro, que dijo en sigue leyendo. Clara saltó hacia atrás, soltando el libro. El terror la paralizó. No había duda. Había oído una voz. Salió corriendo escaleras abajo y se encerró en su habitación, temblando. ¿Se estaba volviendo loca? Era todo producto de su imaginación, alimentada por la soledad y el ambiente de la casa. Decidió que tenía que saber la verdad. Esa noche, venciendo su miedo, hizo algo que le habían prohibido explícitamente. Subió al segundo piso y se dirigió a la habitación de Leo, con la mano temblorosa. Giró el pomo. La puerta estaba cerrada con llave. Probó la de Sofía, también estaba cerrada. La frustración se mezcló con su miedo. Al día siguiente, desesperada por encontrar una explicación lógica, se puso a buscar por toda la casa. En el despacho del señor del bosque, encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió y vio fotos de la familia. Los del bosque, sonriendo, y junto a ellos, dos niños pequeños, un niño y una niña. Leo y Sofía Ann se veían felices y llenos de vida, pero a medida que pasaba las páginas, notó que las fotos de los niños se detenían abruptamente. Las últimas páginas del álbum estaban vacías. Su investigación la llevó al desván. Era un lugar polvoriento, lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. En un rincón, encontró una pequeña caja de madera. Dentro, había recortes de periódico. El titular de uno de ellos le heló la sangre. Tragedia en la mansión del bosque. Dos niños fallecen en un accidente. El artículo, fechado hacía 2 años, contaba cómo Leo y Sofía del bosque habían muerto trágicamente al caer desde la ventana de su cuarto de juegos durante una tormenta. Todo encajó de golpe. El dolor en los ojos de la señora del bosque, las preguntas extrañas, las habitaciones cerradas, las rutinas, no eran excentricidades, eran un ritual, un intento desesperado de unos padres destrozados por mantener viva la memoria, la presencia de sus hijos fallecidos. Y Clara no era una cuidadora de casa, era parte de ese ritual. El terror que había sentido se transformó en una profunda tristeza y compasión. Pero también entendió algo más: los ruidos, las voces, las sombras. No eran su imaginación. Los espíritus de Leo y Sofía seguían en esa casa, atrapados por el dolor de sus padres, incapaces de descansar. Esa noche, Clara no siguió la lista. En lugar de eso, subió al pasillo del segundo piso y se sentó en el suelo, entre las 2 puertas. Leo, Sofía, dijo en voz alta, con la voz temblorosa, pero firme. Sé que estáis aquí, sé lo que pasó. Y lo siento mucho, pero no tenéis que quedaros. Vuestros padres os quieren mucho, pero es hora de que descanséis. El silencio en la casa fue absoluto. Por primera vez en semanas, no hubo crujidos, ni susurros, ni risas. La atmósfera opresiva pareció aligerarse, como si una pesada carga se hubiera levantado. Clara sintió una suave brisa rozarle la mejilla, como una caricia de despedida. A la mañana siguiente, Clara hizo las maletas. Dejó una nota para los del bosque sobre la mesa del comedor. En ella, les explicaba lo que había descubierto y les decía, con todo el tacto que pudo, que para que sus hijos pudieran encontrar la paz, ellos también debían
empezar a dejarlos ir. Antes de irse, echó un último vistazo al segundo piso. Por primera vez, las puertas de las habitaciones de Leo y Sofía estaban ligeramente entreabiertas. Dentro, solo se veían dos pequeños cuartos vacíos, bañados por la luz del sol de la mañana. Clara nunca supo si los del bosque leyeron su nota o lo que pensaron. Nunca volvieron a contactarla. Pero a veces, en las noches tranquilas, recordaba aquella casa y a aquellos niños, y esperaba, de todo corazón, que finalmente hubieran encontrado la paz. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Hasta la próxima.